En un restaurante de comida rápida lleno de risas y pláticas, un anciano afroamericano se sentaba solo en una esquina, con su chaqueta desgastada echada sobre sus hombros caídos, comiendo en silencio. Al otro lado del local, tres adolescentes se mofaban mientras miraban al señor, murmurándose entre ellos antes de que uno de ellos sacara su teléfono, listo para capturar su último chiste. Pero antes de que pudieran presionar el botón de grabar, una voz grave cortó el bullicio. Tal vez deberían pensar en lo que están haciendo, dijo. Los adolescentes se volvieron, sin saber que acababan de cometer un error que los cambiaría para siempre. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La hora pico de la noche en Southern Bites, un restaurante de comida rápida muy conocido en el centro de Atlanta, Georgia, estaba en pleno apogeo. El olor a tastes chisporroteando y a papas fritas crujientes llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido de conversaciones desenfadadas, el zumbido de las máquinas de refrescos y el ocasional pitido de las cajas registradoras. Familias ocupaban los mesones. Padres vigilaban a sus hijos llenos de energía, mientras grupos de amigos se inclinaban cerca de sus platillos, con sus charlas ahogadas por el ruido general del lugar. Parejas se sentaban juntas, compartiendo momentos tranquilos entre bocado y bocado, y los empleados se movían deprisa detrás del mostrador, tratando de seguir el flujo constante de clientes. En un rincón con poca luz, Raymond Ray Carter, un hombre afroamericano de 65 años, se sentaba solo en una mesita pequeña cerca de la ventana, con la espalda ligeramente encorvada y sus grandes manos, curtidas por el trabajo, aferradas a una sencilla hamburguesa. Su ropa estaba gastada, pero limpia. Una vieja chaqueta gris, que había vivido días mejores, reposaba sobre sus anchos hombros. La chaqueta presentaba unos bordes apenas deshilachados, de esos que cuentan historias de años y no de meses. Sus jeans, desteñidos por el uso, estaban bien planchados, aunque un poco flojos en su figura. No se veía descuidado, su barba estaba recortada y sus uñas limpias, pero había algo en su actitud callada, en la forma en que se sentaba con una postura a la vez cansada y serena, que lo hacía resaltar en ese restaurante tan animado y bullicioso. Su comida había quedado intacta por un momento, mientras él observaba la bandeja frente a él. Una gran Coca-Cola, aún llena, con gotas de condensación salpicando el exterior del vaso, una porción de papas fritas que ya comenzaba a enfriarse. Agarró la hamburguesa despacio como si disfrutara del peso del bocado antes de darle un mordisco. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, de un hombre que había aprendido a valorar las pequeñas cosas. Era ese tipo de dignidad callada que pocos notan y aún menos respetan. Pero no todos lo ignoraban. A pocas mesas de distancia, tres adolescentes se encontraban juntos. Sus zapatillas, relucientes como nuevas, y sus sudaderas y gorritos de diseñador prácticamente gritaban privilegio. Jaden Collins, de 17 años, estaba en el centro, reclinado con naturalidad, con sus AirPods colgando alrededor del cuello y su reloj Rolex asomándose por debajo de su manga. Liam García, de 16 años, se sentaba a su lado. Un muchacho latino con un agudo sentido del humor, siempre listo para seguir lo que Jaden encontrara divertido. Ethan Brooks, de 17 años, completaba el trío. Un adolescente alto y delgado, con pecas y una sonrisa permanente. Al principio hablaban de la escuela, del básquetbol, de una fiesta que se avecinaba ese fin de semana, pero pronto sus miradas se dirigieron a Ray. Jaden fue el primero en comentar, empujando a Liam con el codo antes de inclinar su barbilla hacia el hombre mayor. «Oigan, miren nomás». «Especial de indigente una hamburguesa, sin papas», dijo con voz baja pero cortante, cargada de la arrogancia de alguien que jamás ha conocido una verdadera lucha. Liam se rió a medias, echándole un vistazo a Ray antes de mirar de nuevo a Jaden. «Vamos», güey dijo, aunque su voz no tenía convicción. Ethan se inclinó, sonriendo con suficiencia. «No, neta, el tipo parece que recién terminó de rebuscar en un contenedor. ¿Ustedes creen que se pagó eso, o nomás está esperando a que alguien se le olvide la bandeja?» Se rieron, sus voces lo suficientemente bajitas como para no atraer la atención, pero lo suficientemente fuertes como para que quien estuviera cerca percibiera la burla en sus palabras. Jaden sacó su teléfono,
Abrió la aplicación de cámara y lo levantó ligeramente, enfocando a Ray como si quisiera capturar un retrato espontáneo. Liam titubeó. Bro, no lo hagas, Jaden sonrió, haciéndose de la vista gorda. Relájate, nomás es una broma. Le voy a poner de pie de foto. Leyenda del barrio avistada en libertad. Ethan soltó una risa entre dientes, ya desbloqueando su teléfono. Güey, debería subirlo a TikTok. Hashtag momento NPC de la vida real. Jaden deslizó por sus filtros, el pulgar a punto de presionar el botón de grabar, pero antes de que lo hiciera, se le ocurrió una idea. Sus labios se curvaron en una mueca burlona y miró entre Ethan y Liam, con los ojos brillando de diversión. En realidad, ¿saben qué? ¿Por qué no nos echamos una pequeña broma? O sea, vamos, no es como si el tipo fuera a decir algo. Ethan, ya atrapado en el momento, sonrió. ¿Quieres decir, cómo, ir a hablar con él? Jaden sonrió más amplio, sacando de su bolsillo unas cuantas monedas cuartos, 10 centavos y un billete arrugado de $1, moviéndolas entre sus dedos. Sí. A lo mejor le cae bien una pequeña donación. Liam se movió incómodo, lanzando otra mirada a Ray. El hombre seguía sin levantar la vista, concentrado aparentemente en su comida, pero había algo en esa quietud que hizo dudar a Liam. Aún así, no dijo nada. Nunca lo hacía cuando Jaden se animaba de esa manera. Primero se levantó Jaden, seguido enseguida por Ethan. Después de un breve momento, Liam suspiró y también se puso de pie. Mientras cruzaban el local, sus zapatillas chirriaban suavemente sobre el piso de tejas del restaurante. Algunas personas levantaron la mirada de sus platillos, pero la mayoría no les prestó mucha atención. Un grupo de adolescentes haciendo travesuras no era algo inusual. Jaden llegó primero, deteniéndose justo frente a la mesa de Ray. Hizo un show dejando caer el billete de $1 sobre la mesa, dejándolo revolotear junto a la bandeja de Ray antes de chasquear la lengua. Ahí tienen, viejito. Eso debería ayudarte un poco. Ethan se contuvo una risa, levantando su teléfono y posándolo de forma que capturara el momento. Ray no reaccionó. Jaden alzó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Ni un gracias? Gesticuló hacia el dinero. Vamos, amigo, nomás queremos ayudarte. Ray permaneció inmóvil, con los dedos apenas aferrados al borde de su bandeja. El silencio entre ellos se extendió más de lo que esperaban. Liam se retorció incómodo. Algo en todo esto no se sentía bien. Sin embargo, Jaden no había terminado. Sacó un cuarto de su bolsillo y lo dejó junto al $1, golpeándolo 2 veces con un dedo. Ahí, ve por un poco de salsa de jitomate. Yo invito. Ethan estalló finalmente en carcajadas, mientras su teléfono seguía grabando. Fue en ese preciso instante cuando Ray se movió. Con lentitud y decisión, apoyó la hamburguesa, se limpió los dedos con una servilleta y por fin levantó la cabeza. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en los de Jaden. La sonrisa burlona del adolescente se desvaneció. El ambiente alrededor de la mesa se volvió denso, como si el mismo restaurante hubiese bajado su volumen repentinamente. Desde el otro lado del salón, alguien dejó su bebida con un suave golpe. La voz que siguió fue profunda, medida y cargada de una autoridad callada. Muchachos, tal vez convenga que piensen en lo que están haciendo, dijo el hombre. Los 3 adolescentes se quedaron congelados. Al girarse lentamente, vieron a Marcus Thompson, un hombre de hombros anchos de unos primeros 40 años, parado a pocos pasos de ellos. Sus ojos eran agudos, inquebrantables. Y no estaba sonriendo. Jaden se puso rígido, y su sonrisa se esfumó mientras se volteaba hacia la voz. Marcus Thompson seguía allí, imponente con sus hombros anchos y los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos oscuros y fijos se clavaron en los de Jaden con una intensidad silenciosa que le puso la piel de gallina. Ethan bajó el teléfono apenas un poco, apretando el dispositivo como si no estuviera seguro de si debía seguir grabando o guardarlo. Liam, ya incómodo desde que se acercaron a la mesa de Ray, tragó saliva, mientras alternaba la mirada entre Marcus y el hombre mayor que aún estaba sentado frente a ellos. El ambiente en Southern Bites había cambiado. Lo que hace apenas unos momentos parecía simplemente otra noche ruidosa y despreocupada en un restaurante lleno de gente, se había vuelto tenso, cargado y asfixiante. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Algunas personas se giraron para observar, sintiendo que algo estaba pasando, pero sin saber aún si debían intervenir. Los empleados detrás del mostrador se intercambiaban miradas de recelo. Incluso el zumbido de las máquinas de refrescos y el ocasional choque de bandejas parecía haberse suavizado bajo el peso del momento. Jaden,
siempre listo con una réplica, forzó una risa, aunque sonó más débil de lo que pretendía. «Disculpa, ¿quién carajos eres?», inquirió, inclinando la cabeza en un intento de recuperar la arrogancia que se le había escapado. Marcus no parpadeó. «¿Echar relajo?», repitió con voz baja, firme y medida, ese tipo de voz que no necesita alzarse para mandar. «¿Eso es lo que ustedes le llaman divertido?», dijo mientras daba un paso lento hacia adelante. Su sola presencia hizo que Jaden retrocediera instintivamente. Ethan, con el teléfono aún en mano, se aclaró la garganta. «Mira, compa, nomás estábamos bromeando». «No es para tanto», dijo en un tono que, aunque había perdido la jactancia, se notaba que ahora estaba lleno de incertidumbre. Bajó aún más el teléfono, dirigiéndolo lejos de Ray, como si de alguna manera pudiera borrar lo ya grabado. Marcus soltó un suspiro pausado, desvió la mirada hacia el billete de $1 y el cuarto que aún reposaban en la bandeja de Ray, para luego volver a encarar a los tres adolescentes. «¿Ustedes creen que esto es chistoso?», preguntó con un filo peligroso en la voz, tamizando cada palabra. Sacudió la cabeza y se centró en Jaden. «¿Qué? ¿Creen que este hombre, sentado aquí en lo suyo, es motivo de risa? ¿Que son superiores a él porque sus zapatos cuestan más que el alquiler de su casa?» Jaden se sonrojó. Sus dedos se apretaron formando nudos en sus palmas. «Yo nunca dije eso», balbuceó. «No tenías por qué decirlo», continuó Marcus, avanzando otro paso, mientras el peso de su presencia caía sobre ellos. «Ustedes simplemente se acercaron a un hombre del que no saben nada, le tiraron plata como si fuera un artista callejero, y esperaban que se riera con ustedes. ¿Ustedes se han puesto a pensar en a quién le están faltando el respeto antes de abrir la boca?» Se hizo un silencio. Por vez primera, Jaden no supo qué contestar. Liam se movía incómodo, con una culpa que se le apoderaba del pecho. La había sentido antes, una vacilación persistente, pero dejó que Jaden tomara la delantera, dejándose llevar por el momento. Ahora de pie bajo la mirada fija de Marcus y del propio Ray, deseara poder retroceder esos últimos 5 minutos. Ethan, que ya no grababa, se frotó la nuca y soltó un exhalar agudo. «Bueno, miren», dijo bajito. «Entendemos, va, quizá nos pasamos». No se suponía que llegara a ser tan intenso. La mandíbula de Marcus se tensó, pero antes de que pudiera replicar, Ray se animó. Con lentitud empujó la bandeja hacia un lado, entrelazó los dedos y los apoyó sobre la mesa. Sus nudillos, marcados por cicatrices ásperos, contaban la historia de un hombre que había pasado años trabajando con honestidad en tareas duras. Cuando por fin habló, su tono era calmado y medido, pero impregnado de algo más profundo, algo pesado, algo vivido. «Déjenme hacerles una pregunta, muchachos», dijo, haciendo un barrido con la mirada sobre ellos y deteniéndose en Jaden. «¿Cuántas noches se han acostado con el estómago vacío?» Jaden parpadeó, sorprendido. «¿Cómo dices?» Ray no repitió la pregunta. Simplemente los miró, esperando. Jaden vaciló y luego se burló. «No sé, ninguna». Ray asintió, despacio y con decisión. «Eso me imaginaba», dijo, moviéndose levemente en su asiento. «¿Alguna vez han tenido que escoger entre tener luz en casa o llevar comida a la mesa?» Liam bajó la mirada. Ethan se movió los pies. Jaden apretó la mandíbula. Ray exhaló por la nariz, sus dedos apretándose un instante antes de relajarse de nuevo. «Ustedes entran aquí, con el estómago lleno, con ropa limpia, con teléfonos en el bolsillo, que cuestan más que mi primer carro, y me miran como si yo fuera inferior. Como si fuera motivo de broma». Su voz nunca se elevó, nunca vaciló. «Pero no saben ni jota de mi vida». Jaden se movió incómodo. Su arrogancia se desmoronaba bajo el peso de las palabras de Ray. «¿Creen que me encuentro aquí porque fracasé en la vida?», continuó Ray, con la mirada fija. «Luché en Afganistán. Conduje a hombres a lugares en los que ustedes ni 5 minutos aguantarían. Llevé en mis hombros a camaradas que jamás regresaron a casa. Regresé a un país que no supo qué hacer conmigo. Trabajé como perro y cuando ya no pude trabajar, me dejaron de lado». Dejó que sus palabras reposaran por un instante, con una expresión imperturbable. «Y ahora, ¿qué me toca a mí sentarme aquí y ver a chicos como ustedes tirarme plata como si fuera una causa perdida?» Ethan exhaló con dificultad. Liam ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba. Por primera vez, Jaden se veía genuinamente incómodo. Su mente buscaba algo que decir, algo que aliviara aquella atmósfera asfixiante, pero no brotaba palabra alguna. Ray se recostó un poco, con la expresión imperturbable. «No quiero su dinero», chamaco, dijo en voz baja.
Quiero que recuerden este momento la próxima vez que se den a la tarea de juzgar a alguien sin conocer su historia. El peso de esas palabras se posó en el ambiente. Siguió un largo silencio. Luego Marcus volvió a hablar, con voz baja pero firme. Tienen una opción, dijo, mirando a los tres muchachos. Pueden salir de aquí como si nada hubiera pasado, fingir que fue una simple broma sin sentido. O pueden asumirlo. Comprender que justo les han dado una lección que la mayoría no aprende hasta que es demasiado tarde. Hubo otra pausa. Finalmente, Jaden exhaló lentamente. Metió la mano en el bolsillo y sacó el billete de $1 arrugado junto con el cuarto que había dejado antes sobre la bandeja de Ray. Pero esta vez, en lugar de dejarlos de manera despectiva, los enrolló en su mano. No tenía intención de dejarlos allí, no así. Liam, después de un largo momento, se aclaró la garganta. Yo, lo siento, dijo, en voz casi apenas audible. Ethan asintió. Sí. Fuimos unos idiotas. Jaden no dijo palabra, mas asintió apenas un gesto. Ray los estudió un momento, luego respondió con un asentimiento pausado y medido. No era un perdón. Pero sí, tal vez, un comienzo. Marcus miró a los tres muchachos, cuyos rostros se habían cubierto de culpa, y dijo: hay un lugar en el centro de apoyo a veteranos. Si quieren hacer de esto algo más que palabras, vayan allí y pónganse a trabajar. Ayuden a las personas de las que se han estado burlando toda la noche. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Jaden esperaba. Los tres intercambiaron miradas y por primera vez, en lugar de restarle importancia, Jaden asintió. Está bien, dijo. ¿Dónde queda? Marcus esbozó una sonrisa maliciosa. Descúbranlo. Así aprenderán mejor. Se fueron. Sin chascarrillos, sin risas. Solo el pesado silencio de tres muchachos que acababan de darse cuenta de que no eran tan intocables como pensaban. Y detrás de ellos, mientras el restaurante retomaba poco a poco su ritmo habitual, Ray volvió a tomar su hamburguesa, pero esta vez algo se notaba distinto en la forma en que la sostenía. Jaden, Ethan y Liam se alejaron de la mesa, sus pasos antes seguros ahora inseguros, la cabeza baja mientras regresaban a su mesa. El peso de lo ocurrido pesaba sobre ellos como una losa. Sus pensamientos repasaban una y otra vez las palabras de Ray. El restaurante, aunque seguía lleno de charlas entre los comensales, se sentía distinto. Las risas de otras mesas ya no se esparcían con la misma despreocupación. Las luces de neón parecían más duras. El olor a comida frita, antes tan invitante, ahora hacía que el estómago de Jaden se revolviera. Se deslizó hasta su asiento. Tomó su refresco y bebió largamente, pero el líquido frío no consiguió bajar el nudo en su garganta. Liam se sentó frente a él, sin poder despegar la mirada de la bandeja, moviendo una papa frita sin rumbo. Ethan, que hace apenas unos instantes había estado ansioso por grabar su burla, ahora ni siquiera se atrevía a mirar su teléfono. Había detenido la grabación, pero la culpa de lo que había captado se quedaba como un mal sabor de boca. Jaden exhaló bruscamente, frotándose las manos antes de inclinarse hacia adelante. Bueno, musitó, tratando de devolverle a su voz la arrogancia de siempre, pero simplemente salió plano. Esto fue bien incómodo. Liam le lanzó una mirada inexpresiva, luego se giró para mirar la mesa de Ray. El hombre mayor había vuelto a su comida, pero había algo diferente en su porte ahora. No se veía quebrantado ni lamentable como Jaden había pensado en un principio. No, había en él algo asentado, algo inquebrantable. Ethan habló finalmente, con voz más baja de lo habitual. «Güey, ese tipo ha pasado por cosas bien rudas». Jaden se burló, más por costumbre que por convicción. «Sí, ni modo», dijo, tamborileando con los dedos sobre la mesa, tratando de sacudirse esa sensación extraña e inquietante. O sea, ¿cómo se supone que íbamos a saberlo? No es como si llevara un letrero que dijera héroe de guerra o algo así. Liam negó con la cabeza. Exactamente, Jaden, su voz sonaba firme y decidida. Asumimos que sabíamos todo de él solo por su apariencia. Y estábamos mal. Jaden abrió la boca para replicar, para decir algo, cualquier cosa que hiciera desaparecer la culpa que se le anidaba. Pero por una vez no salió palabra alguna. Cerró la boca y tragó saliva, antes de mirar hacia el mostrador donde ahora se encontraba Marcus, con los brazos cruzados y su mirada vigilante aún fija en ellos. La tensión se podía cortar, pero no era hostilidad en la expresión de Marcus. Era algo más, algo complejo. Desilusión, quizás, pero también algo más sutil como la paciencia, como si esperara ver si realmente habían aprendido algo. Jaden exhaló otro suspiro, más frustrado. Bueno, murmuró. Está bien, fuimos bien cabrones, Liam asintió.
Sí, la regamos. Ethan se pasó la mano por el cabello, mirando de nuevo su teléfono. Su pulgar se detuvo sobre el video que había grabado, la imagen fija de Ray sentado en su mesa mirándolo. No tenía que presionar el botón para saber lo que sonaría. La risa, la burla, la arrogancia en sus voces. Le revueltan el estómago. Dudó un segundo antes de eliminarlo. No solo de la galería, sino de la carpeta de eliminados recientes también. Desaparecido. Jaden lo notó, pero no dijo nada. Se recostó en su asiento, tamborileando con los dedos en el borde de la mesa. La culpa seguía ahí, muy pesada en su pecho, pero ya no podía hacer nada al respecto. Al menos eso se decía a sí mismo. Y fue entonces cuando Liam hizo algo que los tomó completamente por sorpresa. Sacó de su cartera un vale de comida, uno de esos prepagados que su mamá siempre le daba cuando no quería soltarle efectivo, y lo dejó sobre la mesa. Lo observó por un segundo, como debatiéndose consigo mismo, luego se levantó, agarró el vale y se dirigió de nuevo hacia la mesa de Ray. Jaden abrió los ojos con fuerza. «Güey, ¿qué haces?» Liam no dijo nada. Ethan se inclinó hacia adelante. «Chale, ¿acaso se le ocurra?» Jaden observó cómo Liam se detenía frente a la mesa de Ray, mientras el hombre mayor alzaba la vista con una expresión medida. Liam dudó un instante, y luego colocó lentamente el vale sobre el borde de la bandeja. «Sé que no es gran cosa», dijo en una voz más callada y menos segura, «pero solo quería decir, lo siento, y gracias. Por todo». Ray lo estudió largamente. El murmullo del restaurante seguía sonando a lo lejos, pero en ese pequeño espacio parecía que el resto había desaparecido. Finalmente, la mirada de Ray se posó en el vale. Lo miró un momento, luego volvió a levantar la vista hacia Liam. Sin pronunciar palabra, extendió la mano y le dio un suave palmadita en el hombro. Y eso fue todo, sin sermón, sin un discurso grandote, solamente ese gesto silencioso de reconocimiento. Liam asintió levemente, se echó para atrás y se dirigió a la salida. Ethan lo siguió. Y tras una breve vacilación, también Jaden. Al empujar las puertas y salir a la noche, el aire de la ciudad los recibió como un chapuzón de agua fría. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera, y por primera vez en toda la noche, ninguno de ellos hablaba. Jaden metió las manos en los bolsillos, pateando una piedrita suelta en la vereda. «Hoy la regamos de verdad, ¿no?» Liam soltó un pequeño suspiro, con las manos aún metidas en su chaqueta. «Así es, la regamos». Ethan miró hacia atrás a través de la ventana del restaurante, observando a Ray sentado en su mesa, con el vale aún frente a él. Ya no era simplemente un viejo invisible. En sus ojos se había convertido en algo distinto, alguien a quien debieron haber respetado desde un principio. Por primera vez esa noche, Jaden sintió algo inédito en el pecho. No era ni vergüenza ni culpa, sino algo más. Algo parecido a entender. Una semana había pasado desde aquella noche en Southern Bites, pero el peso de lo sucedido seguía latente en la mente de Jaden. Se hacía presente en los momentos de silencio entre clases, en el reflejo de su propia cara cada vez que se veía en el espejo. No había hablado mucho del tema, ni con sus amigos ni con nadie, pero el recuerdo de la voz de Ray firme, imperturbable, reproducía en su cabeza más a menudo de lo que quisiera admitir. No se trataba solo de culpa. Era algo más profundo. Liam fue el primero en sacarlo a colación nuevamente. Se encontraban en el estacionamiento de la escuela después de la práctica cuando él, titubeando, finalmente murmuró: «Busqué el lugar que mencionó Marcus». Jaden, desplomado en el asiento del copiloto, apenas lo miró. «¿Qué lugar?» «El centro de apoyo a veteranos del centro», continuó Liam, tamborileando con los dedos contra el volante. «El que ayuda a que los veteranos se levanten de nuevo. Pensé, no sé, a lo mejor podríamos hacer algo allá». Al inicio Jaden se burló. ¿Hacer algo? Ethan, sentado en el asiento de atrás, se inclinó. ¿Cómo ser voluntarios? Liam se encogió de hombros, pero había en su voz una seguridad inquebrantable. Simplemente creo que, si de verdad queremos resarcir lo que hicimos, quizá esto sea el camino. Jaden exhaló por la nariz, mirando el tablero. No quería admitirlo, pero Liam tenía razón. Y así fue como se encontraron parados frente al centro de apoyo a veteranos del centro en una mañana nublada de sábado, mirando el edificio de ladrillo desgastado con su letrero azul descolorido. Adentro, el centro era modesto, pero rebosaba vida. El aire olía a café recién hecho y papel viejo. Se oían conversaciones suaves mezcladas con risas ocasionales de hombres y mujeres reunidos alrededor de mesas plegables. Algunos vestían chaquetas militares antiguas,
Otros contaban con prótesis en sus extremidades, y otros se acomodaban en sillas de ruedas, sus ojos cargando el peso de vivencias que la mayoría jamás podría comprender. Había una calidez en ese lugar, una serenidad resiliente que a Jaden le sorprendía. Una mujer en la recepción, probablemente de unos 40 años, los observó cuando entraron. ¿En qué puedo ayudarles, chicos? Liam se aclaró la garganta. Sí, nos preguntábamos si hay algo en lo que podamos colaborar. La mujer arqueó una ceja, pero no cuestionó su presencia. Tomó una carpeta y se la entregó. Fírmense, ¿les parece? Siempre andamos necesitando manos extra en la cocina o ayudando con las donaciones. Mientras Jaden firmaba, el sonido de una voz conocida lo hizo detenerse en seco. ¿Chicos están perdidos? Se volvió. Marcus estaba parado cerca de la estación del café, con los brazos cruzados, observándolos con la misma mirada penetrante que les había dado aquella noche. Ethan se tensó un poco. No. Es que... queremos ayudar. Marcus guardó silencio por un momento. Su rostro era inescrutable. Luego despacio asintió ligeramente. Muy bien. Veremos si duran el día. Las primeras horas transcurrieron cargando cajas de donaciones, llevando alimentos enlatados y paquetes de víveres a las áreas de almacenamiento, descargando cajas de ropa donada. Era un trabajo duro, físico de verdad, y para el mediodía, Jaden ya podía sentir el dolor en los hombros. ¿Ustedes todavía andan con vida?, preguntó Marcus al pasar junto a ellos, una sonrisa divertida asomándose en su esquina de labios. A duras penas murmuró Ethan, secándose el sudor de la frente. Jaden encogió los hombros y exhaló. No imaginé que levantar unas cajas pesadas fuese tan intenso. Marcus soltó una risa suave. Eso es porque nunca han trabajado de verdad. Liam, ya algo agobiado, miró a su alrededor. ¿Con qué frecuencia reciben donaciones así? No las reciben lo suficiente, respondió Marcus. Su mirada se suavizó al observar a un grupo de hombres mayores jugando cartas en la sala común. Muchos de estos no tienen a dónde ir. Este lugar se asegura de que no se olviden de ellos. Ethan siguió la mirada, tragándose algo saliva. La palabra olvidados quedó resonando. Siguieron trabajando, ayudando en lo que podían, hasta que más tarde, cuando la tarde ya estaba en calma, los tres lo vieron. Ray estaba sentado en una mesa al fondo, con una taza de café frente a él, sus dedos rodeando la taza. Se veía igual que aquella noche, seguía con esa vieja chaqueta, conservando esa fuerza serena de siempre. Marcus debió haber notado cómo se les rigieron los hombros, porque exhaló. Adelante, indicó, señalando la mesa. Si de veras quieren resarcir las cosas, ese es el hombre con el que deben hablar. Jaden dio un segundo, enderezó los hombros y se acercó. Liam y Ethan lo siguieron. Ray no levantó la vista al principio, pero cuando lo hizo, sus ojos se encontraron con los de Jaden. Por un instante el peso de esa mirada hizo que Jaden quisiera dar media vuelta y salir corriendo, pero no lo hizo. En cambio, se sentaron junto a él. También lo hicieron Liam y Ethan. Ray los examinó largamente y finalmente habló. No pensé volver a verlos. Jaden tragó saliva. Sí. Nosotros tampoco. Ray echó un vistazo a las insignias de voluntarios sujetas a sus camisas, y luego soltó un leve murmullo. Supongo que decidieron hacer algo más que decir, lo siento. Liam asintió. Queríamos resarcir lo que hicimos, no solo contigo, sino con la gente como tú. Ray guardó silencio unos segundos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se subió la manga de la chaqueta. Se notaban profundas cicatrices, algunas viejas y desteñidas, otras aún recientes. Era como un mapa del dolor y la supervivencia grabado en su piel. Jaden exhaló. Verlo así le afectó más de lo que esperaba. Ray pasó un dedo por una de las cicatrices. Una explosión de artefacto explosivo improvisado en Kabul, dijo en tono parejo. Tocó otra cicatriz. Fragmentos de metralla de un ataque con mortero. Perdí a 2 buenos camaradas esa noche. Su mirada se alzó para encontrarse con la de ellos. ¿Alguna vez han escuchado a un hombre adulto gritar por su mamá mientras se desangra? Liam apartó la mirada. Ethan apretó la mandíbula. Jaden sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Ray no dijo eso para asustarlos. Lo dijo para que lo entendieran. No les cuento esto por lástima, finalmente dijo, bajándose la manga. Se los digo porque la próxima vez que vean a alguien como yo, sentado solo en un restaurante, quiero que recuerden que no conocen su historia. El silencio se extendió entre ellos unos largos segundos. Luego lentamente Jaden asintió, no solo porque lo entendía, sino porque lo sentía en lo más profundo. Liam se aclaró la garganta. ¿Podemos, vaciló? ¿Podemos hacer algo más? ¿Algo para ayudar?
Bray los estudió un instante y por primera vez esbozó una pequeña sonrisa. Era diminuta, casi imperceptible, pero sincera. Mientras ustedes sigan apareciendo, dijo, eso será suficiente. Y así lo hicieron. Desde ese día, el respeto no fue algo que simplemente aprendieron. Fue algo que se ganaban. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.